Bueno, Darío, qué gusto tenerte en nuestro programa. Realmente una historia bastante inspiradora y creo que puede agregar muchísimo valor a las personas que nos escuchan. Entonces, antes que nada, agradecerte por tu tiempo y bueno, un placer que estés con nosotros. Gracias, Diego, por la invitación. Realmente el honrado soy yo. Gracias por permitirme este espacio, por compartir. Y yo creo que antes que nada, ponerlo también en significación esto que estás haciendo, de que nos encontramos muchos espacios a veces de compartir experiencias, ¿verdad? Y poner un poco, como yo digo siempre, la vela sobre la mesa para que esa vela encendida pueda iluminar a otros, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso estás haciendo en tu trabajo, así es que te felicito. Muchísimas gracias, Darío. Y ese, como te decía, ese es el propósito del podcast, ¿verdad? Que una persona como Darío o una persona que está arrancando en el mundo laboral pueda escuchar toda tu experiencia y pueda adelantarse 10 15 años y pueda capitalizar los conceptos que vos nos vas a dar, vos y todos los anteriores invitados que tuvimos, ¿verdad? Que son personas que trascendieron, son personas que son exitosas, ¿verdad? Cada uno tiene su concepto de éxito, pero yo considero que las personas que entrevistamos trascendieron, lograron sus objetivos. Y bueno, la primera pregunta que yo le hago, Darío, a todos los invitados es, ¿a qué jugaban cuando eran niños en su intimidad? Yo, en la niñez, yo cuando sea grande quiero ser tal cosa. Bueno, realmente cuando uno es niño es tan fácil soñar, ¿verdad? Y nos imaginamos cosas, ¿verdad? Y yo tengo así como dos visiones claras. Una, el querer ser un alto ejecutivo, ¿verdad? Me gustaba mucho el trabajo en el ámbito ejecutivo, ¿verdad? Y también me seducía todo lo que era la actividad empresarial, corporativa, ¿verdad? O sea, Mm. y liderar incluso algún emprendimiento. Y la verdad que lo primero que me esforcé mucho es por capacitarme, por salir adelante. En esa época era todavía más complicada, ¿verdad? Acceder a la educación universitaria. Yo soy nacido en Cacupé, a 54 kilómetros de la capital. Entonces, cuando teníamos que salir de nuestro cascarón, ¿verdad? Mm. Y venir hacia la capital, era todo un desafío, ¿verdad? Mm. Incluso los primeros años en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, donde hice mis estudios universitarios, viajaba todos los días, ¿verdad? Y bueno, eran todavía épocas en que era un poco más fácil el viaje, llegábamos en 45, 50 minutos, y viajando en colectivo, Mm. y salía tipo a las 10 de la noche y volvía a casa ya cercano a la medianoche, ¿verdad? Ujú. Y bueno, en los primeros años me enfoqué solamente al estudio, pero cuando uno va avanzando, también tenía que comenzar a buscar algún empleo, ¿verdad? Porque la carrera universitaria se hace cada vez más pesada, tiene Claro. sus costos, y bueno, a veces los padres, y yo no vengo de una cuna de oro, en el sentido de que de alguna manera quería ayudar también al sustento y a financiar lo que es mi carrera. Entonces ya comencé a trabajar a partir del tercer año. Ok. Entonces llegaba a las 12 de la noche en mi casa, me hacía la cena y al día siguiente al trabajo, ¿verdad? Claro. Era un poco la rutina. Por suerte pude egresar en tiempo, ¿verdad? Y en buena forma. Y ahí la experiencia también es cuando uno tiene muy claro lo que quiere, cuando uno está marcado un poco por ese sueño de sobresalir, todo ya va armando a su alrededor para que eso se dé. Por ejemplo, en el plano estudiantil, ¿verdad? Uno en la Universidad Nacional aprende un poco en el sentido de que tenés cierta libertad. Te vas Ok. a clase, podés entrar o podés quedarte afuera, ¿verdad? Entonces eso a mí me llamaba la atención. En el colegio es diferente. En el colegio hay Claro. una disciplina, hay alguien, hay un celador que está atrás de vos, no hay Claro. nadie que se quede afuera. Sí. Pero en la facultad cambia totalmente ese concepto. Entonces, de vos ya depende cuál camino tomás, ¿verdad? Y a veces las influencias o las malas influencias son mayores que las buenas. Totalmente. Entonces comenzá a buscar un poco
quiénes son aquellos compañeros que vos ves que son más aplicados, están más interesados, y yo decís, bueno, yo me voy a traer esto, porque estos me van a estirar para arriba. Claro. Estos otros probablemente sean mala junta. Entonces, imagínate cómo yo fui discerniendo ese tipo de cosas desde el inicio, y eso me ayudó a armar equipos de estudio, Claro. que me ha ayudado a terminar mi carrera. Hoy puedo decir mi carrera universitaria básica, ¿verdad? Porque en esa época llegar a ser un universitario era lo máximo. Hoy eso es higiénico, digamos, Claro. ¿verdad? Es la base. Sí. Pero también en la evolución de mis estudios me he dado cuenta de que esa actividad que yo tenía, esa profesión, yo soy contador y administrador, me sirvió muchísimo en mi vida profesional para tomar decisiones. Después tomé otro rumbo en la formación, ¿verdad? Fui contador de empresas importantes al comienzo, después dejé un poco más la contabilidad, el gabinete, quería algo más, me metí en el mundo de las finanzas, hice unos posgrados en finanzas y ahí me metí en el sector bancario, ¿verdad? Y fue una decisión no fácil porque yo ya trabajaba por mi cuenta, pero me metí en una muy buena oportunidad. Y me metí en una empresa que estaba emergiendo, era su momento, con directivos y líderes bastante soñadores. Me enfrasqué en el proyecto y acompañé. Y acompañé una organización que cuando yo entré éramos 30, 40 personas y cuando dejé hace 2 años la institución éramos más de 1.700 personas. Y estuve más de 20 años, más de 25 años en el sector bancario y yo siempre digo que no hubo tiempo para aburrirse. Porque uno dice 25 años, principalmente la gente joven te pregunta y exclama, ¿verdad? Diciendo 25 años en un lugar. Claro. Pero hay que contar de que en esos 25 años a mí me agarró la ola del desarrollo y del crecimiento acelerado de la organización, ¿verdad? Y he podido acompañar ese crecimiento, entonces pasé por muchísimas áreas y por muchísimos niveles jerárquicos, entonces eso me ayudó. Yo tengo 4 hijos, 3 hijos adolescentes, solteros todavía, y de los 4... La última tiene 10 años, pero los 3 ya están trabajando y los 3 son bancarios. Qué interesante. Coste que yo nunca les forcé, les orienté, ¿verdad? Es más, en algún momento les quise desalentar porque yo les decía, bueno, una carrera difícil, complicada, requiere mucho esfuerzo y no todo el mundo llega también a puestos de trascendencia. Entonces, Totalmente. Estudien, fórmense. Y bueno, ahí están, una ya con casi 6 años en la actividad bancaria, el varón con 5 años y medio en la actividad bancaria, otra que empezó hace 2 años, así que están ahí siguiendo mis pasos, pero sin que yo haya forzado, ¿verdad? Ojalá les vaya bien y siempre les digo, fórmense, ¿verdad? No se queden con esa carrera universitaria básica, sino que esa formación es lo que le va a llevar un poco por el camino y le va a ir mostrando el camino del trabajo y de la superación, ¿verdad? Totalmente. Y ahí, Darío, un poco recorriendo, quiero volver un poquito para atrás, porque me comentabas que terminaste la facultad, terminaste 2 carreras, ¿verdad? Que después vamos a profundizar ahí también, que no es poca cosa, pero más que nada resalto 2 cuestiones, ¿verdad? La primera es, me decías, bueno, pero cuando uno tiene claro a dónde quiere llegar, es como que se allana un poco el camino, ¿verdad? Y ahí yo, un concepto que me gustó mucho es que hay 2 tipos de personas, ¿verdad? Las personas que están perdidas y las que saben que están perdidas, que toman conciencia y pueden volver al camino, por un lado, ¿verdad? Y esa, como te decía, esas charlas internas de decir o de detectar, mira, este grupo de compañeros son más aplicados, son los que me van a impulsar, y este grupo de compañeros que probablemente se queda fuera a tomar tereré o no entra a clase, ¿verdad? Me va a llevar por otros caminos. Eso por un lado. Y por otro lado, destacar el esfuerzo, ¿verdad? Porque venir de KQP a trabajar un horario de 7 a 5 de
de 8 a 6, ¿verdad? De ahí ir en colectivo a la facultad. Y otra vez, al terminar la universidad, a medianoche hasta la casa, ¿verdad? Que tenía un tramo de 40-45 minutos de vuelta. Entonces, son las primeras perlas que veo, ¿verdad? Que me gustaría resaltar de la historia que me acaba de comentar. Sí, por sobre todas las cosas, tenía el sueño de ser alguien, como quien dice, ¿verdad? Abrazar una carrera universitaria, concluirla con éxito y que esa profesión nueva después me sirva a mí y a mi familia, ¿verdad? Yo me proyectaba de esa manera, entonces tenía muy clara esa misión, no tenía que yo venir de balde 50 kilómetros, ¿verdad? Claro. Para estudiar, tenía que sacarle provecho. Entonces, eso me marcó un poco de un principio. Es más, yo te puedo contar que estoy en el grupo de mi exa de la universidad, pero estoy en mi grupo chico de estudio, que somos 4 o 5, que a mitad de la carrera me armé de ese equipo, gente muy expectable, gente muy exitosa, gente muy responsable, muy comprometida, muy estudiosa, con quienes hemos salido adelante con muy buenas notas siempre, ¿verdad? Porque encontramos ese, ese sentido común, ¿verdad? Y ese compromiso de abrazar la carrera y terminarla, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que en el momento uno no se da cuenta lo trascendente que fue tomar esa decisión, ¿verdad? A veces me encuentro con algunos compañeros exa del colegio y me dicen, pero nos recordamos mucho de que vos hayas farreado mucho con nosotros, ¿verdad? Entonces, también yo reflexiono un poco y me digo, bueno, me dediqué en ese tiempo a estudiar, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, y después, bueno, cómo respaldo mi carrera universitaria también con el inicio de la actividad laboral, ¿verdad? Porque Claro. eso también es muy importante. Nosotros decíamos que en nuestra época primero éramos trabajadores y después éramos estudiantes universitarios, porque teníamos que hacernos de recursos para Claro. manejar nuestras necesidades básicas personales de estudiante universitario, ¿no? Claro. Porque no era muy de agrado que nuestros padres nos banquen en un 100%, ¿verdad? Es como que algo comenzaba también ya a incomodar y entonces teníamos que golpear las puertas para conseguir los primeros laburos, ¿verdad? Claro. Y ahí quiero ir. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Tenía 15 años y le dije a mi papá que me ayude a encontrar un empleo, que yo quería ya trabajar. Le dije también a mi mamá y ellos no me tomaron muy en serio porque mis papás son comerciantes o eran comerciantes, ¿verdad? Yo les ayudaba ahí en las actividades, teníamos un comercio grande, ramos generales, ferretería, y bueno, yo ayudaba ahí. Y ellos por lo visto tenían la esperanza de que yo todo lo que se pueda ayude ahí, ¿verdad? Pero yo ya quería, pensaba ya en mi platita propia, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, como no me tomaron en serio, yo comencé a visitarle a sus amigos, comerciantes, empresarios también, y tal es así que me fui a una gráfica, a una imprenta, y le dije si no me podía dar trabajo al señor Carlos. Y la verdad que se sorprendió porque tenía apenas 15 años y me dice, mira, yo no tengo para un sueldo acá fijo, pero sí te puedo dar algo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Salí a vender tales y tales productos que yo tengo que a fin de año se vende. Boletines de calificación, los almanaques que antes se vendía para el calendario del año que viene, ese tipo de cosas que tenía por lo visto estacionalidad. Entonces yo le dije, sí, genial. Como tenía algo de vergüenza, no quería hacerlo en mi comunidad, entonces elegí 3, 4 comunidades aledañas y me fui a buscar vender. Y vos sabés que me fue muy bien, ¿verdad? Y eso hice más o menos en 2 estacionalidades, cercano a fin de año. Y la verdad que hice mi primera platita así, ¿verdad? Otra anécdota es que como allá tenemos la fiesta de la Virgen y todo el Claro. mundo se Sí. convierte en comerciante, algo vende, entonces me ocurrió vender helado, ¿verdad? Eso sí que ya sin el consentimiento de mis padres, ¿verdad? Y fui hasta una heladería de un amigo y le dije, bueno, yo quiero tener una pequeña sucursal, ¿verdad? Y quiero vender eso.
Y como es diciembre, hace mucho calor, la verdad que eso también me dio una oportunidad de ensayarme un poco a emprender, ¿verdad? Mm, Y aquí yo quiero rescatar un valor, ¿verdad? Sentíamos esa vergüenza de que nuestros padres no nos tengan que bancar, por más que ellos estaban absolutamente comprometidos en nuestra formación, ¿verdad? Y en nuestro crecimiento y en bancarnos nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, pero teníamos esa, quiero algo propio, quiero ser ya útil, quiero yo generar mi propia platita. Ese era un poco el desafío. Y bueno, con estos ejemplos se concreta eso. Cuando éramos jóvenes también y teníamos que salir un sábado para ir a visitar a la novia, yo recuerdo siempre tres momentos. Uno, ¿verdad? A las 4 de la tarde le pedía a papá, ¿puedes prestarme el auto? Mi papá me decía, bueno, puedes usar el auto. Después de las 5 le digo, che, papá, pero tengo que cargarle combustible. ¿Me puedes dar algo de platita? Ah, bueno, dame una platita. Y el tercer momento era, bueno, pues no puedo salir con los bolsillos vacíos. ¿Me puedes dar algo de plata para mi sábado? Entonces, esos tres momentos era para mí indirectamente un dolor, ¿verdad? claro, De una dependencia absoluta de mi padre, ¿verdad? Y entonces eso me generaba cierta vergüenza, ¿no? Entonces cuando comencé a ganarme mi primera platita, ¿verdad? Por lo menos pedía el auto, un poco de combustible, pero para mi sábado por lo menos ya tenía. claro. Entonces, bueno, uno manejaba un poco con esos valores también, ¿verdad? Yo creo que eso con el tiempo ayuda también a la independencia y Totalmente. a tener cierta autonomía económica, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, arrancaste tu carrera, digamos, laboral en la imprenta haciendo ventas, ¿verdad? Luego pasaste como emprendedor vendiendo helado, aprovechando la estacionalidad. Y luego quiero remontarme al término de la facultad. Ahí me comentaste que trabajaste como contador al principio. Sí. Quizá comentarte antes, porque en esos viajes que teníamos en el colectivo, ¿verdad? Conocí mucha gente de muchas ciudades circunvecinas que también viajaban, gente bastante forzada, y le conocí a una contadora que trabajaba en una cooperativa en la ciudad donde yo resido o residía, y entonces le pedía ella trabajo, ¿verdad? Le dije, ¿ustedes no necesitan algún auxiliar contable, alguna cosa así? Vos sabés que estoy estudiando contabilidad, estoy ya en el tercer año. Y me dijo, déjame, voy a ver. Y después siempre compartíamos el colectivo y un buen día me dice, sí necesitamos, andate junto a mí mañana. Y me voy, hablo con ella y me dice, sí, yo necesito acá un auxiliar contable, quiero que empiece el lunes. Y así comencé el primer empleo estable, con una remuneración, con un sueldo fijo, ¿verdad? Y la verdad que fue una excelente oportunidad. Pude aplicar las cosas que iba yo aprendiendo en la universidad también, ya trabajaba prácticamente en cuestiones que hacen a la profesión, y ahí estuve 3 años, prácticamente cercano ya a la conclusión de la carrera. Luego concluyo la carrera y ya me vengo para la capital. Ok. Trato de buscar cosas de mayor envergadura, ¿verdad? Y por suerte ya entro como contador de una empresa privada, una importadora importante. Y los propietarios de esa empresa importadora tenían otras dos empresas y rápidamente me confiaron la contabilidad de esas otras dos empresas. Yo tenía apenas 24, 25 años, ¿verdad? Tenía 2 años, yo me recibí a los 23 años, tenía 2 años de haberme recibido y ya tomé semejante responsabilidad de un grupo empresarial. Trabajé con ellos 3 años y medio. En ese tiempo yo hice mi posgrado en finanzas y después tuve la propuesta de una entidad bancaria importante. Me fui a trabajar en esa entidad unos 6 meses, ya con el conocimiento del mundo financiero. Y después otra entidad me llama y me hace una propuesta bastante especial, ¿verdad? Porque me dicen, queremos que vos vengas con nosotros, queremos ofrecerte la gerencia de una sucursal que queremos abrir
y esa sucursal va a ser en la ciudad donde vos naciste, en ese mercado que vos conocés. Yo ya estaba por Asunción, 4 o 5 años trabajando, ya todavía no me había casado, vivía solo en un departamento, los fines de semana me iba a verle a mis padres, siempre esforzándome desde el punto de vista del trabajo, trataba siempre de no tener otras distracciones, ¿verdad? Mi formación, mi carrera, y yo tenía muy fijo que tenía que consolidar esos primeros años. Y la verdad que en ese sentido me fue bastante bien. Y fue muy difícil esa decisión de dejar primeramente la profesión independiente y volverte de vuelta dependiente, pero me estaban planteando ser cola de león, digo yo, ¿verdad? Acá voy a ser empleado, Claro, pero voy a ser de una organización muy claro, importante. totalmente. Y la verdad que me convencieron tuve 7 entrevistas para aceptar el desafío del banco que me quería llevar a una sucursal en mi ciudad natal. Y me convencieron con el argumento de que iba a ir a comer de vuelta la comida de mi mamá. Eso nunca me olvido. Y siempre lo emocional en las decisiones también influye, Sí, ¿verdad? categórico. Pero allá adentro yo de alguna manera tenía también cómo yo puedo devolver de alguna manera a mi ciudad natal, que me formó en los primeros años en la escolar básica. Ahí hice también la secundaria, tengo muy buenos amigos, conozco el mercado y yo me iba con un propósito claro, ¿verdad? Realmente servirle a la gente de la comunidad desde mi posición de bancario. Y bueno, la verdad que me fue muy bien, ¿verdad? Hemos sobresalido rápidamente con la sucursal que abrimos. Y yo siempre cuento como anécdota que en el interior primero está el sacerdote, después está el intendente y probablemente después ya está el gerente del banco, ¿verdad? Entonces, una en esa época era una figura así muy reconocida en el ámbito local, ¿verdad? Entonces, cumplí un poco yo también de retornar a la comunidad chica y brindarme por la comunidad. Pero rápidamente el banco que me confió ese desafío me trajo a la capital y ahí ya tuve puestos de jefatura, gerente de sucursales, gerente comercial, gerente de producción, gerente de riesgo, análisis de crédito, qué sé yo. Fui pasando por diferentes áreas que me ayudó muchísimo a formarme también en diversos frentes de la actividad bancaria. Claro. Hay un punto que no quiero dejar pasar, es cuando quiero volver al colectivo de vuelta, digamos, o sea, saliendo de la universidad y volviendo a KQP, ¿verdad? Cuando le propusiste a esta contadora que le conociste en el colectivo, ¿verdad? Si necesitaban un auxiliar contable, y eso con qué lo conecto, ¿verdad? Con que las oportunidades no vienen, no golpean a tu puerta y te dicen, Darío, ¿querés ser auxiliar contable de la cooperativa de KQP? ¿Verdad? O sea, uno tiene que salir a buscar las oportunidades y claramente tiene que estar preparado también para poder arrebatarlas, ¿verdad? Y ese me parece un detalle que no quiero dejar pasar de la historia, porque después eso demuestra que siempre tuviste esa inquietud, ¿verdad? Y el hecho de ir creciendo en una organización no es un detalle menor, ¿verdad? Porque hay personas que están muchos años en la misma posición haciendo lo que su carta de trabajo o su job description dice, ¿verdad? Ni un poquito más, ¿verdad? Y eso me lleva a pensar, y ahí quiero entender un poco, Darío, eh, ¿cuáles fueron los indicadores o cuáles fueron las actitudes que vos fuiste tomando en tu vida profesional que te hicieron escalar rápidamente, ¿verdad? Porque a los 20, si llevo la cuenta más o menos a los 26, 27 años, ya fuiste gerente de una sucursal, que eso hoy, quizás, que pase eso es un poco más complejo, ¿verdad? Y entonces entender lo que quiero entrar a la cabeza de Darío, ¿verdad? Y rescatar ahí las decisiones que vos tomaste. Recién decía que te enfocaste muchísimo en el trabajo, en seguir capacitándote, ¿verdad? En ser el mejor en lo que hacías, ¿verdad?
Entonces, quiero explorar un poco esa parte. Sí, totalmente. Primero lo de la amiga Daniela, que fue mi compañera de trabajo después, a quien le pedí el trabajo, ¿verdad? Y la verdad que yo comenzaba a ponerme inquieto en buscar la forma de conseguir un empleo, un ingreso, ¿verdad? Tener ya alguna autonomía económica. Y uno cuando tiene esas definiciones claras en la mente, sale a buscar. No está esperando que el tren pase por frente de uno, sino que uno se pone mucho más creativo e innovador para buscar por dónde puedo empezar, ¿verdad? Y uno tiene que autogestionarse en ese sentido, hay que tocar puertas. Muy pocas veces el tren pasa por frente de nosotros y solamente tenemos que saltar al vagón, no. ¿Verdad? Hay que buscar las oportunidades y en ese sentido era tu primera consulta. Y lo otro es cuando ya estuve en la actividad bancaria, eh, siempre abracé las cosas con entusiasmo, ¿verdad? Hacerlo las cosas de la mejor manera. Cuando ya estaba en la agencia, en la sucursal de Cacupé, sentía como un compromiso doble. Uno, con la gente que confió en mí, me eligió, me seleccionó y me tuvo paciencia porque 7 veces me fui a la entrevista para después decirle que sí, ¿verdad? Pelearon muchísimo por llevarme, ¿verdad? Entonces, quizá con una visión muy clara porque ellos sabían que yo era de la zona, conocía el mercado, le conocía a la gente, entonces yo creo que por ahí venía, ¿verdad? Entonces fui allá y entonces me esforcé, como digo, de honrar un poco esa confianza y muy rápido me dijeron, bueno, venite para acá, ahora te necesitamos ya acá en la matriz, en compromisos más importantes, ¿verdad? Y seguíamos en el camino del crecimiento. Hoy necesitamos reforzar la parte de análisis de crédito, mañana necesitamos la parte de venta, vamos a abrir sucursales, entonces me fueron estirando también. Pero quizá me favoreció un poco, ¿verdad? El hecho de que la empresa haya crecido a pasos agigantados, pero también uno tiene que mostrarse, ¿verdad? Uno tiene que mostrarse, uno tiene que poner lo mejor de sí. En algún momento también tuve dificultades, como todo, ¿verdad? Por ejemplo, tuve dificultades en el manejo de la gente, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Y lo he aprendido. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando somos jóvenes, principalmente profesionales jóvenes, queremos arrasar con todo. Nos importan los números nomás. Y en ese pretender arrasar y barrer con todo, le podés pisar el callo a la gente, le podés pisar el pie a la gente, ¿verdad? Y dejás malherido por el camino. Entonces finalmente el resultado no es lo esperado. Puede llegar a los números, pero eso tiene simplemente una vida de corto plazo. Sin embargo, si respetas los tiempos, respetas la diversidad de tu equipo de trabajo, compartir un poco más con ellos y hacer que eso sea mucho más llevadero, ¿verdad? El resultado probablemente el resultado es más seguro, el ritmo puede ser un poco más tranquilo, pero vas a obtener en el largo plazo resultados mejores. También lo viví en carne propia, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? En mi afán de querer lograr números, ¿verdad? De alguna manera también probablemente no me porté tan bien con mi equipo. Entonces, ese tipo de cosas se va capitalizando en el tiempo. Entender de que no todos somos iguales, tenemos ritmos diferentes y cada uno tiene capacidades para ser aplicado. Lo importante es saber, ¿verdad?, que esa persona quizás no es muy rápido, pero es muy bueno, ¿verdad?, haciendo el trabajo con calidad. Entonces, cómo poder manejar esos factores también en el mundo del trabajo son sumamente importantes. Totalmente de acuerdo. Y es, como bien decía, ¿verdad? Es el rol del líder entender y conocer cada persona en su equipo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y en base a eso ir potenciando, ¿verdad? Las áreas en las que por ahí tiene oportunidad de mejora y tal. Y Darío, me quedo con la curiosidad. ¿Cuál es tu mantra o tu filosofía de trabajo, ¿verdad? Quiero profundizar ahí porque si bien trabajaste en una empresa que estabas en la ola, digamos, una empresa de crecimiento,
pero yo estoy seguro que quizás tenía compañeros que estaban en la misma ola de crecimiento, pero que se quedaron en la misma posición, ¿verdad? Creo que ahí, y siempre decimos, y el factor común en todos los invitados es que siempre dieron la milla extra, ¿verdad? Siempre en la posición en la que les tocó estar, y eso les llevó a otra cosa y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, porque moverte en varias posiciones dentro de una compañía quiere decir que estás haciendo algo diferente, quiere decir que estás haciendo algo bien. Entonces, quiero explorar un poco esa parte. Sí, yo creo que hay un factor sumamente importante que es el tema de hacer las cosas con pasión, ¿verdad? Querer lo que uno hace, ¿verdad? Y querer ser parte también de la compañía que te da la confianza. Y por ahí viene, ¿verdad? Yo no recuerdo haber tenido un mal día en que de repente no me quería ir a trabajar, por ejemplo. O sea, no recuerdo haber tenido un mal día, una disconformidad, mira, ya estoy aburrido, no quiero saber nada de esto. No recuerdo. Aparte de que trato de tener siempre una actitud muy positiva, siempre me encariño, ¿verdad? Y amo las cosas que hago. Si no, me voy, ¿verdad? Por suerte tuve mucha estabilidad en los trabajos donde estuve, pero ese fue un poco, yo creo que el factor determinante. Amar lo que querés y los ambientes de trabajo también son claves y el ambiente lo hacemos todos. A veces uno analiza el ambiente de trabajo, pero uno se excluye. ¿Verdad? Un poco, eso es muy cómodo, ¿verdad? Claro. El ambiente de trabajo lo hacemos todos. ¿Cómo puedo yo influir para que el ambiente de trabajo sea mejor? Entonces, siempre hemos trabajado también esa parte en nuestro liderazgo, en nuestro gerenciamiento, con el propósito de que los ambientes de trabajo sean positivos y uno quiera ir a trabajar. Entonces, cuando yo digo no tuve tiempo para aburrirme, es porque fui haciendo diferentes cosas y me he sentido bien en el ambiente donde me ha tocado trabajar también, ¿verdad? He encontrado gente muy profesional en la alta dirección de la compañía, con el propósito de que uno también se sienta a gusto, confiado para hacer el trabajo. Y otro factor muy importante en el mundo de la formación es el relacionamiento. No mirar solamente el ombligo de la empresa, no mirar solamente la organización por dentro, sino cómo puedo relacionarme para afuera. Afuera hay un mercado, sí, afuera hay gente que nos va a comprar, a tomar nuestros servicios, sí, pero también afuera hay competidores, hay organizaciones sociales, hay gremios, hay un sinnúmero de factores que hacen a la ciudadanía, a la comunidad empresarial, que es importante también contactar. En los puestos que yo estuve y con las políticas de la compañía donde trabajé mucho tiempo, era abrirse a eso, relacionarse, participar. Y eso me dio pie también a abrazar otra corriente de mi formación, que es relacionarme con organizaciones sociales, organizaciones empresariales, fundaciones, instituciones de formación, donde uno de alguna manera pues da también esa milla extra, como yo puedo desde mi conocimiento apoyar a eso, que finalmente, ¿verdad? Eso reditúa de vuelta en el mejoramiento del mercado, ¿verdad? Porque eso hay que entender. ¿Para qué yo trabajo en el gremio, por ejemplo? Me siento con mi competidor a trabajar con el propósito de buscar mejores prácticas y que el mercado donde trabajamos todos sea cada vez mejor. Claro. Y si ese mercado mejora, eso nos conviene absolutamente a todos, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces ese mundo exterior a la empresa también he desarrollado mucho. Y hoy, en mi trabajo ya de profesional más independiente, de llevar adelante asesorías empresariales y compañía, hoy eso me está favoreciendo muchísimo porque he hecho relaciones muy buenas en el ámbito empresarial y de las organizaciones de la sociedad civil. Qué interesante, qué interesante. Y un factor también común entre varias de las personas, y estoy seguro que es tu caso también. Hoy vemos muchas personas jóvenes que lo único que le importa a sus 22, 23 años es el salario que me van a pagar, ¿verdad? Al entrar a un trabajo, lo único que me interesa es cuánto me van a pagar y no. Y
y recuerdo O cuánto me van a aumentar, o por qué no me aumentan. cuánto me van a aumentar o por qué no me aumentan, Sí. ¿verdad? Pero un concepto que me dio un gerente tuve la suerte, ¿verdad? Que me lo dijo, más o menos a los 23 años por ahí. Vos hasta los 30, ocupate de llenar tu mochila de conocimiento. Olvídate de lo que te van a pagar, ¿verdad? Vos ocupate en aprender y intentá agarrar todo lo que puedas, todo lo que te dejen, todos los proyectos, tal, que en algún momento todo ese conocimiento lo vas a capitalizar y la plata después viene sola, ¿verdad? Pero veo que en tu carrera diste muchos saltos, muchos crecimientos y también lo decías, mucho aprendizaje, ¿verdad? Muchos proyectos, muchas posiciones. Y la consulta va que como lideraste muchos equipos, ¿cuál vos crees que es el factor común o qué vos veías como líder de tus equipos que te llamaban la atención o cuál era el factor común de las personas que iban creciendo? Sí, un concepto que yo siempre manejé es que cuando uno está en los primeros 10 años de su vida laboral, tiene que invertir. Voy a usar un término financiero, inversión. Tengo que invertir en esa carrera laboral que estoy abrazando. ¿Qué significa invertir? Si a mí me pagan 4 millones de guaraníes por mi trabajo y yo probablemente tengo que rendir por 5, tengo que hacer un poco más. Porque ¿cómo yo puedo pretender algo más porque sí nomás? O por una actividad higiénica o sedentaria, ¿verdad? Siempre voy a tener la misma paga. Claro. Si yo me esfuerzo un poco más, si rindo un poco más, si hago mejor mi trabajo, ¿verdad? Cada vez mejor, ¿verdad? Alguien va a tenerme en cuenta, alguien me va a considerar. Y eso es lo que a veces ese pensamiento mercantilismo, me pagan 4 millones y yo voy a trabajar por 4 millones nomás. No voy a hacer más. Yo creo que a mucha gente le jode eso en la conciencia, ¿verdad? Eso le juega una mala pasada, porque uno rinde de acuerdo a lo que recibe. Pues yo creo que tiene que ser al revés. Principalmente en los primeros 10 años. ¿Por qué? Porque tengo una hija adolescente, la segunda de mis hijas, que hace 2 años está trabajando en un banco, ¿verdad? Y a veces me suele hablar de su salario y yo le dije, pero ¿cómo es que no vas a estar satisfecha con tu salario si vos le tenés que pagar al banco? ¿Y cómo que yo le tengo que pagar al banco? Y vos estás aprendiendo, Claro. ¿verdad? Vos estás teniendo una escuela laboral y una escuela de la vida ahí, ¿verdad? Que si vamos a ser justos, vos tenías que haber pagado si entraste ahí sin saber nada, Claro. de la práctica bancaria. Y lo digo de una situación así, llevando un poco al extremo, ¿verdad? En el ejemplo, para que se dé cuenta que sí, efectivamente, acá el banco está apostando a mí, me está formando, me está capacitando, me está dando la oportunidad. Entonces, este es el momento en que yo tengo que demostrar lo que yo sé. Primerito, actitud, porque uno no comienza sabiendo todo, Claro. ¿verdad? Uno entra a su primer empleo, ¿verdad? Y lo primero que tiene que hacer es dar gracias, porque el primer empleo es como un favor corporativo que te hace la institución, que por lo visto dentro de su política tiene bien claro dar oportunidad a los jóvenes. Entonces entras a trabajar sin saber nada. Otros te comienzan a enseñar. Sin embargo, ya estás recibiendo un salario. Entonces, por ahí viene también el concepto del agradecimiento, ¿verdad? Yo siempre tengo que decir, seamos agradecidos por esa oportunidad, ¿verdad? Se te abrió la puerta. Ahora demostrar que sos bueno. Y la primera demostración es actitud. Tener la actitud positiva de qué puedo hacer, cómo puedo colaborar. No tener esa actitud mercantilista, como decía adelante, bueno, me pagan 3 millones, yo voy a rendir justito por 3 millones nomás. No, esa milla extra que siempre hablamos, ¿verdad? Demos un poco más para demostrar de que somos capaces de hacer más y estamos comprometidos, ¿verdad? Principalmente con aquel que nos dio esa confianza. Claro, definitivamente. Y esto, tomo este concepto que nos mencionaba recién, los primeros 10 años, entonces es laburar, romperse el lomo, ¿verdad? Aprender, tomar todo lo que uno puede, que después de eso
trae sus resultados, digamos, de manera orgánica, ¿verdad? Ya sea un crecimiento, ya sea ascenso, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, también la milla extra en tu carrera es... Totalmente. Y Diego, pero van a haber detractores. Mm, ¿Por qué? Porque no va a faltar el compañero que te diga, che, ¿qué es lo que vos tanto te esforzás? Vos sos patronista. ¿Por qué es lo que vos tanto querés saber sobresalir? Vos sos egoísta. mm, Te vas a encontrar con ese tipo de detractores, ¿verdad? Pero no se trata de vanagloriarse en hacer más o demostrarse el superhéroe en la empresa, no, sino que verdaderamente responder a la confianza y la oportunidad que uno recibe, ¿verdad? claro. O sea, ¿cuánta gente en nuestros países todavía existe un porcentaje importante de desempleo? ¿Verdad? Un porcentaje muy importante de desempleo y un porcentaje muy importante de subempleo. Gente que se emplea, pero que puede rendir mucho más, ¿verdad? No tiene el empleo que puede merecer. Entonces, es importante que cuando tenés una posición de empleo puedas realmente rendir a cabalidad y puedas satisfacer medianamente las expectativas que la empresa tiene hacia el trabajo de uno. Y así como comentabas, digamos, yendo un poquito a la infancia, vos decías que soñabas con tener una posición de liderazgo, ¿verdad? Dentro de una corporación y también la parte de ser emprendedor. Y la semana pasada una persona me decía que si bien uno puede ser asalariado o empleado de un lugar, puede tener una actitud emprendedora, ¿verdad? En el sentido de traer nuevos proyectos, de abrazar nuevos proyectos, de traer nuevas propuestas, ¿verdad? O sea, no solamente ser emprendedor es renunciar al trabajo y generar una empresa, ¿verdad? Totalmente, el emprendimiento también, el espíritu emprendedor también hay que aplicarlo en el mundo del trabajo, porque va a haber oportunidades de crear nuevas áreas de trabajo, nuevos productos, nuevos servicios, nueva manera de hacer las cosas, Mm, mejorar procesos, innovar permanentemente, la mejora continua, cambiar lo que se puede mejorar. Uno realmente tiene esa posibilidad de emprender también desde el mundo de la tarea dependiente, ¿verdad? mm, En la actividad laboral, claramente, ¿verdad? Y la verdad que a mí me cupo trabajar mucho en diferentes frentes. En algún momento me habían pedido que lidere el trabajo de todo un proceso de los sistemas de calidad de la empresa, por ejemplo, mm. ¿verdad? Liderar áreas para definición de nuevos productos y servicios. En fin, una serie de cosas que a uno le toca también liderar y llevar adelante, y eso queda una buena contribución para la compañía, pero también queda una capacidad instalada demasiado importante, ¿verdad? Entonces, ese espíritu emprendedor siempre es importante. Y también en el transcurso es importante aprender y desaprender, ¿verdad? Cosa que cuesta mucho en la práctica. Es fácil decir, pero siempre decimos que en el ámbito del trabajo a veces el cambio es difícil, ¿verdad? Mm, Porque hay como una adversión al cambio, sí, ¿verdad? Una resistencia al cambio. Y eso se da porque a veces queremos seguir haciendo un poco más de lo mismo, ¿verdad? claro. La organización a veces te requiere de que uno vaya evolucionando y vaya gestionando su propio cambio también y adaptándose a nuevos desafíos, ¿verdad? A Sí. veces los más grandecitos queremos seguir haciendo como se hace tradicionalmente o como, aunque tengamos éxito, a Claro. veces tenemos que pensar un poco cómo podemos nosotros mismos generar ese cambio, ¿verdad? Mm. En los nuevos tiempos, en esta época, en que vivimos, incluso esos cambios son mucho más acelerados, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, vuelvo a tu carrera, Darío. Arrancaste en el mundo financiero, pasaste por, como me comentabas, por muchas áreas, ¿verdad? Lo cual te generó mucha experiencia, mucho conocimiento, muchas relaciones. Entonces, ¿cómo se da el cambio, digamos, de el mundo financiero por 25 años? ¿Y cómo se da el salto ahora a lo que estás haciendo? ¿Cómo fue ese cambio?
complejo después de cierto tiempo? Bueno, yo creo que hay dos factores ahí. Primero, tomando un poco el tema del emprendedurismo también, siempre yo quise hacer algo más, ¿verdad? Y esto quizá asociado con lo que es el concepto bancario, ¿verdad? Siempre quise tener mis reservas financieras Mm, y económicas. Entonces, siempre fui inquieto, quise hacer algo más. Entonces, mi señora, ¿verdad? Me casé con Cintia. Cintia también es profesional y comenzamos a emprender algunas cosas con su liderazgo, pero ya con mi respaldo financiero, ¿verdad? ujú. Comenzamos a emprender algunas actividades comerciales, nos fue bastante bien. En la pandemia paramos un poco, ¿verdad? Luego seguimos. Entonces, cuando a mí me llega la oportunidad de salirme de la dependencia, salirme ya de la entidad bancaria donde estuve hasta hace poco, ¿verdad? Yo no tuve muchos problemas porque no tenía que comenzar de cero. Claro. Tenía claramente dos frentes de trabajo. Una actividad comercial que lo llevábamos ya con éxito con mi señora, y otra, ciertas reservas e inversiones en el sector inmobiliario que hoy a mí me permite, a mí y a mi familia, vivir de renta Claro. a partir de mis ahorros y mis inversiones, de los buenos momentos Mm, en la actividad laboral. Entonces, cuando se da la oportunidad, la verdad que se da la oportunidad incluso antes de que yo llegue a etapas de jubilación. Me retiro antes del sector bancario, yo no soy jubilado, y tomo esa decisión difícil porque tengo donde apoyarme. claro. Entonces hice, ¿verdad?, mis reservas también con planificación, con tiempo. Claro. Yo no sé si hoy puedo contarlo, pero siempre dije, no, yo no tengo que depender de la jubilación. Yo tengo que hacer mi propia jubilación. Mm, Y este es un concepto muy fuerte que puede moverle la tontería a mucha gente, ¿verdad? Porque no sé si es por ambición o por una cuestión de mayor seguridad, mm, ¿verdad? totalmente. Eh, o quizás sean las dos cosas, ¿verdad? Claro. Eh, y hoy yo pude tomar esa decisión porque tenían que apoyarme, ¿verdad? Claro. Hoy yo no tengo jubilación, pero tengo cosas que dejarle a mi familia. Claro. Entonces, se trata un poco de ir construyendo eso también, ¿verdad? Que no todo lo que venga se despilfarre o que se consuma, perdón, sino que ir trabajando en esa fórmula tan sencilla de que ingresos menos gastos y que sobre algo para la inversión, Claro. ¿verdad? Eso trabajamos mucho también en su momento. El concepto de educación financiera es algo que en nuestro medio, en nuestro país, está poco difundido, pero tanta falta le hace a nuestra comunidad con el propósito de manejar mejor el dinero, ¿verdad? Amigarnos más a ese recurso Sí. necesario, que no es el fin, Claro. es el medio. El dinero es el medio para lograr bienestar. A veces de repente la gente se va de mambo y está atrás del dinero como la finalidad. Claro. Y ya sabemos sobradamente que el dinero no da la felicidad. El dinero es el medio. Totalmente. Entonces, ¿cómo puedo amigarme con el dinero y en su manejo y en su administración con el propósito de que en el tiempo yo pueda asegurar menores riesgos para el futuro? Claro. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, hoy puedo decir de que mi idea de no depender de la jubilación me resultó bien, ¿verdad? Me resultó Totalmente. bien. Y he pasado, y ahora paso a tu segundo planteamiento, que paso un poco al sector independiente, basado en eso, que es un poco el espaldarazo económico que tengo, y no arriesgar mucho en esa salida. Y me baso también en todo el conocimiento acumulado y la formación a lo largo de más de 25 años en el sector bancario. Y hoy
esos conocimientos los llevo al sector privado, al sector empresarial, a través de asesoría en temas de gobierno corporativo, planificación estratégica, ejecución de planificaciones estratégicas, estructura organizacional, liderazgo, una serie de cosas que eran un poco nuestro día a día en la tarea ejecutiva en la entidad bancaria, ¿verdad? Y hoy tengo asesoramientos por mi cuenta, estoy asociado a algunas organizaciones de consultoría también cuando requieren puntualmente mi expertise, y también estoy trabajando en la organización Vistas Paraguay, Sí. que es una organización que nuclea a empresarios, CEOs número uno de empresas, que buscan justamente a través de la ayuda mutua, ¿verdad?, compartir experiencias, ¿verdad?, y buscar su mejor versión con el propósito de tomar mejores decisiones empresariales. Y yo estoy como un facilitador, como un coordinador de grupos de empresarios, y puedo acceder a esa posición, a esa responsabilidad, a ese compromiso, gracias a que reúno también el perfil y tengo la trayectoria como para poder manejarme en ese ámbito. Totalmente. Pero un factor común, Darío, que veo en todos los invitados que tenemos es la educación, ¿verdad? Como un pilar trascendental de las carreras de las personas que entrevistamos, que trascendieron, ¿verdad? La educación constante. Y hoy, algo que hablábamos hace un rato, la educación ya es, o la ignorancia quizás ya es una decisión, ¿verdad? Entendiendo todas las herramientas que tenemos hoy, ¿verdad? Que se democratizaron, ¿verdad? Mediante internet, mediante inteligencia artificial, mediante lo que fuere, mediante podcasts, ¿verdad? Que llevaron al... Hoy ya quizás uno puede, si quieres estudiar un tema específico, ya probablemente puede ir a la universidad o puede entrar a ciertas plataformas que hablan sobre el tema que uno quiere aprender, ¿verdad? Entonces, eso quiero resaltar, ¿verdad? La educación y luego el hambre de crecimiento. Como bien decías vos, en cada posición que te tocó estar, siempre te llevaron a otra o un área nueva o nuevos productos o cuestiones que quería desarrollar esta compañía. Siempre estuviste vos, ¿verdad? Que ese es el factor común que veo dentro de las personas que crecen, que trascienden, ¿verdad? Sí, totalmente. Y la formación es algo de nunca acabar, ¿no? Uno no termina de aprender todo nunca. El que dice yo sé todo está equivocado. Siempre se aprende día a día. Y se aprende, los más entrados en edad, aprendemos mucho de los jóvenes también, ¿verdad? Entonces, y en lo que respecta a la escuela, a la formación, a los institutos de formación, siempre es importante ir tomando cursos eh, universitarios, posgrados, maestrías. A mí me tocó, por ejemplo, hacer ya en el 2003, en el 2002, 2003, una maestría en Administración y Dirección de Empresas, un convenio entre la Universidad Católica y el INCAE de Costa Rica. Y la verdad que nos sentíamos muy privilegiados al acceder a ese tipo de formación. Y es algo que cambió un poco mi vida laboral y profesional también, que me ayudó mucho más, ¿verdad?, en mis posiciones de liderazgo en la empresa. Pero siempre existen esas oportunidades que hay que tomar. Y algo que se da y que se dio mucho en mi vida de formación y laboral también es que uno hace el match, ¿verdad? Cuando estás estudiando algo, vos relacionás con tu actividad laboral. Y Totalmente. ahí es que se da, se convalida, se valida lo que uno... Porque si yo me lleno de teorías Claro, y no aplico en la práctica, ¿verdad?, estoy perdiendo una gran oportunidad, totalmente. ¿verdad? Yo a veces de repente los jóvenes me dicen, no, voy a terminar primero mi carrera porque no quiero distraerme y después recién voy a trabajar. Está perdiendo una excelente oportunidad, Claro. ¿verdad?, de que el factor práctico vayas macheando con la teoría, con el concepto, ¿verdad? Sí.
Por supuesto, hay algunas carreras que no te permiten luego trabajar, ¿verdad? Porque Totalmente. estudias de mañana, tarde y noche, como el caso de medicina, ingeniería y compañía, pero en otras carreras, Claro. hacer esa articulación, a mí por lo menos me sirvió muchísimo, ¿verdad? Como que el aprendizaje es doble, ¿verdad? Mm, La teoría y los conceptos por un lado, y eso vos lo validás en la práctica. totalmente. Y eso de la formación también, quizá lo traigo un poco de mi infancia. Mi madre es docente, ¿verdad? Ella es licenciada, ya falleció hace 6 meses atrás. Y yo creo que marcó un poco su influencia en siempre apuntar a la educación, a la formación. Mm, Siempre fue muy estricta con nosotros, mm, de que seamos aplicados. Y entonces a veces yo digo, en mi infancia y en mi juventud me hubiese querido ensuciar un poco más. mm, Me hubiese querido ensuciar un poco más con la pelota, estar más tiempo con mis amigos jugando aquí y allá. A veces me cuestiono en lo personal. mm. Pero ese tiempo que me faltó para compartir un poco más con mis compañeros y mis amigos de barrio en la niñez y en la adolescencia, lo invertí en mi formación y en el trabajo. Totalmente. Es más, a veces me cuestiono de que me casé muy tarde, me casé a los 34 años recién, ¿verdad? Pero no por estar jodiendo todo ese tiempo, sino porque me metí muy fuertemente el consolidarme primeramente Mm, profesional y empresarialmente, ¿verdad? mm, En lo que respecta a la profesión y en lo que respecta a mi compromiso laboral, ¿verdad? totalmente. Quizá muy egoísta, quizá muy exigente conmigo mismo, a veces me cuestiono, pero probablemente si no seguía ese camino, ¿verdad? Hoy también no iba a estar contándote todo esto que viví, ¿verdad? O sea que Totalmente. hay que también relacionar el éxito, el buen pasar, el bienestar, la buena posición con el sacrificio. Siempre hay algo que Sí. sacrificar. A veces sacrificamos la familia, Mm, sacrificamos las relaciones, sacrificamos el ocio, claro. ¿verdad? Siempre hay algo que hay que ceder, ¿verdad? Hoy Totalmente. se habla del equilibrio, ¿verdad? Mm, Entre la vida familiar, la vida laboral, la vida profesional, ¿verdad? Lo ideal es ese equilibrio. Pero a veces hay momentos en que uno fuerza un poco eso, claro. ¿verdad? Y da esa milla extra, ese valor agregado con el propósito de dar ese salto, ¿verdad? Totalmente. Y alineado a lo que decís, Darío, escuchaba justamente un podcast de una persona que tiene una startup, una empresa, que decía que ciertas temporadas en nuestra vida son como una corrida, ¿verdad? Hay momentos donde tenemos que hacer sprint, tenemos que hacer un pique, ¿verdad? Y concentrarnos en cierta área, ¿verdad? Y estar ahí enfocados. Y hay otras temporadas donde podemos regular un poco más la marcha, o sea, no vivir sprintando, porque eso en algún momento nos va a dar algo en el corazón también, ¿verdad? Haciendo la analogía al correr, ¿verdad? Pero que hay momentos donde uno tiene que decir, no, yo tengo que llevar este proyecto y se tiene que meter de lleno y justamente dejar de lado otras cosas, ¿verdad? Pero hay momentos donde uno va recuperando y lo puede hacer, digamos, a la par, ¿verdad? Totalmente. Eso también me recuerda a la posibilidad de... Hoy, el día de hoy en día la comunicación está en manos de todos y podemos enterarnos de más cosas y tenemos acceso a la información, tenemos acceso a la capacitación, a la formación de manera más fácil, ¿verdad? Anteriormente era más complicado, pero a veces el salirse un poco del cascarón, Mm, salirse un poco de las aletas de tus padres, ¿verdad? Salirte un poco de tu radio de acción, de tu círculo de influencia y conocer otros ámbitos te da una visión mucho más amplia, ¿verdad? Y quizá te amplía un poco el sueño también, ¿verdad? O sea, claro. ¿por qué no yo no puedo lograr esta posición? ¿O por qué yo no puedo lograr tal o cual desafío, Mm, ¿verdad? Porque si desconoces luego ese mundo, difícilmente abraces desafíos realmente trascendentes, ¿verdad? O sea, es importante salirse del cascarón permanentemente, ¿verdad? Y el totalmente. cascarón cada vez se vuelve más grande, ¿verdad? Claro. Y ir buscando. Y otra cosa fundamental también es que
a pesar de que hoy se tiene todo a mano, se tiene en el teléfono, se tiene en el computador, en el ordenador, se tiene clases gratis en internet y un mundo de cosas, hay algo que es irreemplazable, que es la actitud y la voluntad. O sea, tenés que querer aprender, tenés que desafiarte a informarte más, tenés que desafiarte a relacionarte más permanentemente, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales. ¿Cómo se hacen los negocios? Con la gente. ¿Cómo uno se forma? Con la gente. ¿Cómo uno logra oportunidades? Con la gente, relacionándose. Si uno no golpea puertas, ¿verdad? Entonces difícilmente va a salir adelante. Entonces todo eso tiene que ver con la actitud. Todo eso tiene que ver con mis ganas de querer hacer. Porque nadie te va a venir a traer la oportunidad en tu regazo. O sea que eso es muy importante. Decía vos en algún momento, tenemos el podcast, tenemos el Spotify, tenemos todo en las redes sociales, tenemos los libros digitales que podemos bajar gratuitamente. Ya no hay necesidad de ir presencialmente a las universidades, puedo formarme de mi casa. Pero si no tenés la voluntad, Totalmente. entonces no puedes hacer nada, ¿verdad? Y eso me recuerda, dentro de mi actividad laboral, yo siempre le decía a los clientes del banco, ¿verdad? Vos para ir a pagar tu cuenta necesitas dos cosas. Lo más importante, la plata. Tenés acá en el bolsillo para ir a pagar, ese es tu compromiso, tu crédito, ¿verdad? Pero hay algo que no se ve y no se toca, que es tu voluntad y tu moral, ¿verdad? Tu voluntad y tu moral, más la plata, va a hacer que vos seas un buen cliente y te vaya honres esa confianza que se te dio. Vos podés tener mucha plata, pero si no tenés voluntad y moral, pues probablemente no te va a importar mucho cumplir con los compromisos. La misma cosa, ¿verdad? Hoy tenemos todo servido en bandeja, está todo disponible, pero si vos no te movés, si vos no querés aprender, si vos no procurás por vos mismo, difícilmente vas a salir adelante, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Una pregunta también que le hago a todos los invitados, Darío, es, si tuvieras 3 aprendizajes que le querés decir al Darío del 20 años, ¿verdad? 3 aprendizajes de toda tu experiencia, de toda tu carrera, eh, que te gustaría transmitirle. Y primeramente la formación, yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Y hoy más todavía. En nuestra época ser universitario era ya un logro importantísimo. En las estadísticas en ese momento era que solamente el 1% de la población llegaba o tenía estudio universitario. Yo quería estar en ese 1%. Hoy ese porcentaje creció, ¿verdad? Ampliamente. Entonces hoy ser universitario es apenas la base. Entonces ahí también, ¿verdad? Hay una muy buena oportunidad de comentar de que si es la base esa carrera contable o economía o arquitecto o ingeniería, ¿verdad? Es importante que a partir de ahí uno vaya encontrando también la veta o el camino o los ramales hacia donde quiere ir. Y esas oportunidades van a ir guiando seguramente alguna especialización, y no significa que te va a quedar con esa actividad o con esa carrera universitaria primera que abrazaste, sino que el mundo de las oportunidades te van a ir seguramente mostrando el camino hacia dónde tenés que ir, ¿verdad? Y ese recorrido, ese camino, hay que acompañarlo con formación. Yendo de vuelta y enfocándome a tu pregunta, la formación es sumamente importante. Entonces, la primera carrera te da la puerta, ¿verdad? Y te va a dar la puerta a la oportunidad. Después depende de nosotros, ¿verdad? Totalmente. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Lo otro es cómo me relaciono con la gente. Yo soy muy partidario del relacionamiento, ¿verdad? Para arriba, para abajo, en los laterales, dentro de la organización, fuera de la organización, ¿verdad? Porque el mundo está compuesto por personas, ¿verdad? Si yo pienso en clientes, personas. Si pienso en proveedores, personas. Si pienso en accionistas, personas. Y absoluta. Pienso en la comunidad, personas. En la sociedad, personas.
siempre tenemos que tener y desarrollar la capacidad de relacionamiento también, porque eso es una oportunidad de apertura de puertas también, ¿verdad? A través de las relaciones. En algún momento alguien acuñó acá en nuestro Paraguay, el Paraguay es el país de los amigos, dicen los muchachos, ¿verdad? Eso ya tropicalizado, pero en realidad yo creo en las relaciones. Y en todo este tiempo, en algún momento te decía, participé en gremios, en asociaciones, si vos ves, de repente en mis antecedentes, fui fundador de la red del Pacto Global en Paraguay, fui presidente de esa red en Paraguay, hoy nuclea a más de 100 empresas eh, paraguayas que están convencidas de que hacer las cosas bien se puede, ¿verdad? Y es lo correcto, ¿verdad? Y basado en principios de derechos humanos, en principios de derechos laborales, en principios ambientales, en principios de anticorrupción, ¿verdad? Convencido de que en nuestro país también, porque no podemos ser exitosos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Claro. Estoy en ADEC, que es la Asociación de Empresarios Cristianos, ¿verdad? Estuve en varios periodos como miembro de la Junta Directiva, llegué a ser vicepresidente de la organización, hoy trabajando un poco más alejado en un comité, pero siempre siendo partícipe de esas organizaciones. Estoy también en el Club Ejecutivo, donde es una oportunidad un poco de relacionarme también con el sector empresarial, haciendo un poco de networking. Y así también muchas organizaciones más bien de la sociedad civil, como fundaciones, organizaciones que tienen una finalidad más altruista, claro, con el propósito de complementar un poco aquello que a veces el Estado no puede cubrir, ¿verdad? Claro. Entonces, también estoy en 2 o 3 organizaciones como la Fundación Saraquí, la Fundación de cuidado de niños carenciados, y así sucesivamente, que me gusta mucho. Es un poco una manera también de compartir un poco el voluntariado, sí, ¿verdad? El voluntariado con el propósito de cumplir un poco también con la ciudadanía y con la sociedad toda. Totalmente. Y me falta un aprendizaje más. Me decías recién, Darío, claramente las relaciones, la formación, y el tercero, ¿cuál sería? Yo creo que te dije sutilmente, ¿verdad? Y te vuelvo a recalcar, yo creo que yo me quedaría con la actitud, ¿verdad? Algo que tiene que nacer de nosotros mismos, ¿verdad? Una llama que tiene que estar siempre encendida, que es nuestra voluntad. Sí. Y me gusta a mí los juegos de palabras entre la incentivación, ¿verdad? Y la motivación, que parecen cosas similares pero no son. El incentivo es como la materia prima, ¿verdad? Que finalmente va a lograr mi motivación. Entonces nosotros tenemos que tener esa llama encendida siempre. Ese es el incentivo que nos tiene que mover, ¿verdad? Y eso conectar con lo que te dije también en algún momento, amar lo que haces. Tenés que amar lo que haces. Si vos estás haciendo algo por ganarte una platita y probablemente tenés corto tiempo en ese trabajo, ¿verdad? Abrazá algo que realmente amás y hacelo con actitud súper positiva y con amor, ¿verdad? Y ahora primera vez saco la palabra amor, porque a veces de repente medio que le tenemos miedo a esa palabra, porque relacionamos a veces con cuestiones más bien conyugales o de pareja. No, amor a lo que hacemos, amar lo que hacemos es sumamente importante, ¿verdad? Nosotros no somos de piedra, somos de carne y hueso, tenemos emociones y sentimientos. Entonces, cuando tus sentimientos juegan a favor de eso que haces, ¿verdad? Comenzamos a trascender. Definitivamente, Darío, la verdad me quedo con muchos aprendizajes, ¿verdad? Con muchas perlas en todo tu recorrido, digamos, desde que saliste de Cacupé, viniste a estudiar acá a Asunción, y ahí con tu primer trabajo como en la parte de contabilidad, luego entraste al rubro financiero y ahí estuviste un buen tiempo en varias áreas, ¿verdad?
la verdad que una persona me decía, dar la milla extra siempre paga. Siempre alguien, y vos también lo mencionabas en algún momento, siempre alguien te va a ver que estás sobresaliendo, que estás dando la milla extra y ahí te va a tener en cuenta y ahí se vienen los crecimientos, se vienen los ascensos, etcétera. Y luego en tu etapa, que volviendo para atrás, ¿verdad? Un poco están alineados hoy lo que soñaba cuando eras chico, ¿verdad? Con lo que hiciste en algún momento y lo que estás haciendo hoy, ¿verdad? Y eso, muchos dicen que es el estado de la plenitud, ¿verdad? De hacer lo que uno ama, de hacer lo que en algún momento, o haber logrado lo que uno soñó, ¿verdad? O sueño que uno tuvo en la infancia, debe ser muy reconfortante, ¿verdad? Totalmente. El ser humano a veces de repente es inquieto y no se satisface nunca, ¿verdad? Pero tenemos que ser también consecuentes y honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Yo absolutamente no puedo quejarme de lo que he logrado. He disfrutado también todo el camino. Mucha gente hoy que trabajó conmigo, mis colegas, me relaciono con mucha gente en el sector financiero, en el sector empresarial, y uno se siente como que cumplió, ¿verdad? Ese sueño y sigue cumpliendo, ¿verdad? Entonces eso te da esa satisfacción, ese bienestar emocional principalmente, que es lo que finalmente vale, ¿verdad? El Claro. bienestar emocional. Y en algún momento también, y no me quiero quedar con esto, te dije de que es importante el tema de romper los cascarones y tratar de conocer diferentes ámbitos de trabajo. En mi empleo aquel que me consiguió esta amiga con quien viajaba en el colectivo, era una cooperativa agrícola, ¿verdad? Y me tocó hacer desembolsos de crédito en rincones muy alejados, en las campiñas, en las compañías, ¿verdad? Eh, que me tocó sentarme sobre un tronco a tomar tereré con un campesino, ¿verdad? Y aprender también el idioma, el Mm, guaraní, y hablar de tete a tete con ellos, entender su lógica, entender su realidad, entender su trabajo, valorarles en lo que hacen, conocer ese mundo, ¿verdad? De gente pudiente, menos pudiente, claro. ¿verdad? Con mucha riqueza, a veces natural, trabajando la tierra, pero también con muchas carencias en temas como educación, salud, ¿verdad? Conocer ese ámbito para valorarlo y respetarlo, por un Mm, lado, ¿verdad? Y por otro lado, venir hacia la capital, conectarte con el mundo empresarial, relacionarte con la gente, pudiendo participar de eventos, foros de conversación en lugares de alta trascendencia, digamos, para presentarte un poco diferentes escenarios en la vida. Entonces claro, yo suelo decir, qué bueno poder pisar la tierra roja y sentarte con un campesino a hablar, claro. ¿verdad? Una mañana temprano, antes que el sol realmente caliente mucho, y después a la noche incluso sentarse en un club social Mm, importante de la capital a conversar con un empresario y tener esa versatilidad, claro. ¿verdad? Que, que pudiste capitalizar, ¿verdad? Porque realmente a mí me interesó mucho capitalizar eso, ¿verdad? Mm, Y entender también muchas cuestiones, ¿verdad? claro. Entonces, esa un poco es la escuela de la vida. Ya es un poco, ya no es la universidad, ya no es el trabajo, ya no es el sector empresarial, es un poco la escuela de la vida, que es Mm, importante también. Y en la medida que vos estés en estos diferentes ámbitos, de condiciones totalmente claro. diferentes y totalmente antagónicas incluso, te Mm, permite entenderte un poco también nuestro entorno, ¿verdad? Y comprender muchas cuestiones. claro. Totalmente, totalmente. La verdad, Darío me parece una historia donde rescato mucho aprendizaje. También creo que una persona que se está iniciando en el mundo laboral, si sigue estos pasos, claramente
con los aprendizajes y con las enseñanzas que nos diste, ¿verdad? De la actitud, la formación y las relaciones, ¿verdad? Son tres pilares en cómo construir una carrera corporativa y también una carrera como emprendedor, ¿verdad? Que cuando uno mira para atrás ve que todos los puntos se conectan, digamos, y hacen sentido al final, ¿verdad? Entonces, realmente, Darío, te agradezco muchísimo tu tiempo. Considero que yo me llevo muchísimos aprendizajes, ¿verdad? Y creo que también esta entrevista va a agregar muchísimo valor a las personas que o quieren seguir creciendo en una organización o quieren emprender o en algún momento quieren asesorar, ¿verdad? A ciertas compañías con todos los tips, con todos los conceptos que nos acabas de dar. Gracias, Diego, por la oportunidad. La verdad, el agradecido soy yo. Admiro mucho tu trabajo, admiro mucho lo que estás haciendo. Soy un convencido de que si algo podemos transmitir, ¿verdad? Eso es como una vela encendida que tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Y que eso ilumina a los demás, ¿verdad? Siempre con un concepto de humildad, ¿verdad? Tampoco somos los sabiondos, ¿verdad? Que sabemos todo, sino que lo poco que hemos recogido y experimentado podamos compartir con la gente, ¿verdad? Así es que estas oportunidades de formación siempre para mí son muy bien vistas. Soy profesor de la universidad, estoy enseñando todavía en algunos posgrados, en las organizaciones que me toca trabajar, siempre estamos también en cuestiones de formación, ¿verdad? Porque creo que traigo un poco de mi madre esa cultura de querer enseñar, ¿verdad? Y de querer compartir lo que uno ha vivido y lo que uno sabe. Así es que en ese sentido congeniamos totalmente y te deseo a vos éxito con tu equipo para que esto realmente impacte, ¿verdad? Positivamente en la gente que lo escucha. Muchísimas gracias, Darío, por tu tiempo de vuelta. Y bueno. Gracias, Diego. Gracias al equipo también.